Siempre digo, ahora arriba veréis en este lado que se ha encendido un pilotito rojo, así que a partir de este momento todo lo que charlemos queda registrado y lo publicaré para que la gente vea esta charla. Yo con mis invitados siempre utilizo el mismo modus operandi, que es charlar de un tema y luego lo que vaya surgiendo. Me gusta fluir con la charla, pero sí que es verdad que hoy es actualidad y es noticia de actualidad que un empresario conocido y con causas pendientes con la justicia, Pérez Dolcet, ha filtrado, ya en su momento lo filtró al PSOE, pues información confidencial que obtuvo de Villarejo por las saunas que el suegro del presidente del gobierno, el padre de Begoña Gómez, tenía en Madrid, unas saunas gays, donde también parece ser que se practicaba la prostitución, pero la prostitución masculina. Entonces, esa información confidencial se pasó por parte de este empresario al PSOE. En esas informaciones, en esos audios que se recopilaron en esas saunas, parece ser que estaban involucrados periodistas, políticos, policías, fiscales, y claro, esas personas pues no quieren que su doble vida salga a la luz y claro, están siendo o fueron ya sometidos a extorsión. Y le comentaba a Jesús antes de empezar la charla que me llama la atención cómo, lo primero me llama la atención que el PSOE, el sanchismo, Pedro Sánchez, esté tan preocupado por abolir la prostitución y se olvide de los negocios de su suegro. O sea, yo no sé si recordaréis vosotros este bailaor tan conocido en nuestro país que tenía un problema porque estaba siendo investigado por tráfico de drogas y que una periodista le preguntó y él rápidamente habló de las saunas gays del suegro de Sánchez y de repente el asunto, por lo que sea, se archivó. O sea, ese tema no continuó para adelante, ese asunto se archivó. Y sin embargo, de la prostitución masculina aquí no habla nadie. ¿Qué pasa? ¿Hay prostitución buena y prostitución mala? ¿Tú qué opinas, Jesús? Bueno, yo creo que hay prostituciones y que hay tantas clases de prostitución como estratos sociales. Encontramos prostitución en los estratos más bajos, pero también en los más altos, porque yo creo que es una forma de relacionarse el ser humano que atraviesa toda la sociedad. Y con lo que estamos viendo con el suegro de Sánchez, pues básicamente es eso, es que pues, es un negocio que para algunas personas pues es interesante y si disponen de influencias, de propiedades inmobiliarias, pues lo desarrollan y se benefician y hacen de ellos su modo de vida. Pero algo muy distinto es que después en las esferas políticas esas personas que están relacionadas con esos empresarios lo digan. Es la mayor expresión de la doble moral y de la hipocresía. Pero sin embargo, nadie dice nada. O sea, es como que todo el mundo, incluso los socios del gobierno, me refiero a Podemos, los que están más a la izquierda del PSOE, nadie diga nada de ese tipo de negocios. Yo y he sabido, porque no lo sabía, que una de las saunas, que ahora está a nombre de un tío de la mujer del presidente del gobierno, el local es propiedad de una empresa pública. Y parece Sí, ser que en ese local hombres se acuestan con hombres y algunos a cambio de dinero. Entonces, ¿a mí alguien me puede explicar esta doble vara de medir para los hombres y para las mujeres? Los hombres, esto le quiero preguntar a Nelly, ¿tú qué opinas? ¿Que los hombres sí que tienen derecho a mantener relaciones sexuales con quienes ellos quieran y a cambio de lo que quieran y las mujeres no? ¿Tú cómo ves esto? Hola, Begoña. Yo creo principalmente que lo que es el movimiento abolicionista viene precedido de lo que son las feministas, empezando por ahí. Entonces, las feministas están luchando principalmente contra las mujeres que se dedican a la prostitución. Y yo creo que de ahí parte que en el gobierno pues no se hable de la prostitución masculina, sino que cuando se hable de prostitución se diga nada más se refiere nada más a las mujeres. ¿Por qué? Porque el gobierno de Pedro Sánchez le debe al feminismo, ¿verdad? Estar actualmente en el gobierno. Recordemos que también a través de la militancia feminista, en el último congreso que tuvo el PSOE, se les pidió incluso que fueran expulsados todos los militantes que fueran
clientes de prostitución. Entonces, yo creo que tiene que ver más con el apoyo que ha tenido del feminismo y por eso se ha dejado muy aparte y se ha negado que existan otro tipo de prostitución. Como todo mundo sabe, hay hombres que se dedican a la prostitución, hay transexuales que se dedican a la prostitución, pero nadie habla de esto. ¿Por qué? Porque deriva todo de un movimiento, como decía yo, de parte de estas feministas radicales que, bueno, que quieren un lugar en el gobierno, que tienen incluso un lugar en el gobierno y que precisamente por eso tratan de ocultar que no solamente hay mujeres trabajando en esto. Mujeres y niños. Porque a mí me consta, esto lo sé yo, a mí me consta que hay chavales menores de edad, jóvenes varones menores de edad, que practican la prostitución. Y a veces practican la prostitución a cambio de sustancias. Esto no me lo estoy inventando yo. O sea, ¿protegemos la infancia o protegemos la infancia de manera parcial? Porque aquí se está hablando de abolir la prostitución como si la prostitución solo fuera de mujeres. ¿Y de los niños qué? ¿Y de los niños qué? Porque voy a decir una cosa, que esa es otra. Yo pondría un INRI a mayores. ¿Os habéis dado cuenta de que hace poco salieron 2 noticias donde había un abuso directo, abuso y agresión sexual a una niña? Y los medios de comunicación, en lugar de decir agresión sexual a una niña, dijeron que esa niña era prostituida. O sea, hasta ahí hemos llegado al punto. Lo hemos visto, es verdad, es cierto. Es horroroso. ¿Cómo que era prostituida? No, esa niña sufrió una agresión sexual, que es algo diferente. Pero yo sí que me estoy refiriendo a la prostitución masculina. Chavales de 17, 18 años y de menos que a cambio de dinero o de sustancias sí que mantienen relaciones sexuales. ¿Por qué esa infancia no se protege? ¿Por qué hemos admitido como normal este cambio de lenguaje, ¿no? A mí eso me chirrió muchísimo, Jesús. Yo no sé si tuviste la noticia, porque la dieron todos los medios. Y una niña que era prostituida. Yo, ¿cómo que era prostituida? Una niña a la que estaban agrediendo sexualmente, Dios mío. Sí, es cierto. Saltó la noticia hace algunas semanas. A ver, yo creo que todo esto está dentro de un contexto que tiene que ver, bueno, pues con fomentar la idea de que la prostitución es una actividad mayoritariamente femenina, lo cual es cierto, e invisibilizar la prostitución masculina, porque consideran que, claro, como la mujer ya parte de una situación de desigualdad previa, pues un trabajador sexual masculino y una trabajadora sexual femenina nunca van a estar a la misma altura. Siempre va a estar más desprotegida y va a ser más vulnerable la trabajadora sexual por ser mujer. Yo creo que eso es un sesgo, pero a la par me consta, por lo que me dicen muchos trabajadores sexuales, que ellos están contentos de que el gobierno no se metan con ellos porque también les permiten trabajar con más libertad. Es cierto, la prostitución masculina es menor, pero existe. Pero por ser tan desconocida, seguramente desconocemos realidades que si las conociéramos diríamos, bueno, esto hay que cambiarlo. Pues yo creo que esto justifica aún más la necesidad de abrir un espacio amplio de debate con todos los agentes involucrados. Yo creo que la sociedad tiene que tener altura de miras y que las instituciones y las autoridades políticas tienen que escuchar de una vez a las personas que conforman este colectivo. Y hablo de trabajadoras sexuales, pero también empresarios, publicistas y un montón de trabajadores auxiliares que forman parte de una realidad económica que es compleja, pero que es completa y que algunos estudios indican que aporta a las arcas del Estado alrededor del 0,3 del PIB, lo cual es algo, pues, importante. Creo que fue en la Asamblea de Madrid, corregidme si me equivoco, que se empezó a hablar del chemsex, no sé si lo estoy diciendo bien, que en algunas zonas de grandes ciudades, hombres se reúnen para mantener relaciones sexuales bajo el efecto de sustancias, ¿no? Y algunos lo hacen a cambio de dinero. Entonces se inició una campaña de concienciación con nuestro dinero, ojo, y me parece muy bien, he de decir, de concienciación para que los hombres mantengan relaciones sexuales en condiciones de seguridad. Y aquí es como,
Mirad, lo hacemos por el colectivo, lo hacemos por los hombres, para que no se contagien de enfermedades, para que no haya un repunte de tal. Y digo, a mí que me expliquen por qué cuando hablan de mujeres que igualmente mantienen relaciones sexuales con otras personas, en lugar de decir campaña de concienciación, vamos a ver en qué condiciones mantienen esas relaciones sexuales, si hay seguridad, el mensaje es el mismo, pero ponen la nota de atención en otro lugar. Las drogas, pero en un sentido negativo. Lo hacen porque están drogadas, hacen no sé qué. Como victimizando ya a la mujer, pero en cambio con el hombre y con el colectivo, no. O sea, es como vamos a hacer que hagan lo que están haciendo en condiciones de seguridad, pero las mujeres no pueden hacerlo. Es como si existiera una especie de tutela al justificar que lo que hace la mujer es, pues, por encontrarse en una situación de desigualdad y no por su propia voluntad. Sin embargo, la misma conducta en el hombre es una conducta plenamente consciente, voluntaria, incluso se criminaliza. Y yo creo que esta es la dicotomía a la que estamos acostumbrados. Y esto, por ejemplo, ¿no? Si lo enlazamos con los delitos de odio, vemos cómo existe esa doble moral y ese doble rasero a la hora de calificar o de juzgar determinadas conductas y determinados ataques. Es decir, se considera que la mujer es vulnerable, es víctima y que pues, el hombre es siempre un agresor y es una persona que está por encima de ella siempre. Y claro, luego nos encontramos, por ejemplo, cuando se hacen campañas publicitarias muy agresivas contra los clientes de servicios sexuales, como hemos visto el año pasado, ¿no? Una asociación que está dirigida por una conocida abolicionista, ex trabajadora sexual, se llama Emargic, hizo una campaña durísima con lemas que yo creo que en cualquier Estado de Derecho se plantearían, oye, si son aceptables para las redes sociales. Putero violador, putero vigila tu espalda, ni un putero con dientes. Han llegado incluso a proyectar eso en pintadas. No sé si las pintadas las ha hecho el propio colectivo u otras personas, pero en cualquier caso les han dado publicidad a ese tipo de pintadas en los locales. Y cuando recurrimos a la justicia, en este caso a través de Stop Abolición, diciendo, oye, aquí hay un delito de odio, que se están lanzando mensajes durísimos y muy violentos, nos dicen que no, que eso es libertad de expresión y que no van contra nadie en concreto. Sin embargo, cuando una persona duda de algún acontecimiento histórico o simplemente relata una vivencia personal, una vivencia que es una realidad y una verdad, no, te dicen que eso es un delito porque vas contra un colectivo. Me parece un delirio. Claro, a mí me gustaría... Sí, Neri. De que se me olvide la idea, lo que tú decías sobre la prostitución de niños y especialmente de varones, que muchas veces pueden ser incluso intercambiados por droga. Siempre las personas que hablamos en pro de la prostitución y defendemos que las mujeres se dedican a la prostitución o las personas que quieran se puedan dedicar a la prostitución, nunca vamos a decir que un menor de edad se dedica a la prostitución. Una persona adulta que está manteniendo relaciones sexuales, ya sea con una mujer o con un hombre menor de edad a cambio de dinero, está cometiendo un abuso, un delito. Y la otra, el otro punto que tú decías, ¿por qué nadie también se mete con la prostitución masculina? ¿Por qué no hay tanta incidencia? Aparte de lo que te dije anteriormente, yo también creo que sería como meterse a un tema muy profundo y echarte encima lo que es la comunidad lésbico, gay y esto. Porque les diría, bueno, me estás prohibiendo a mí mantener relaciones sexuales con homosexuales. Claro. Creo que se iría más por ese lado. Entonces creo que por ese motivo también se ha dejado muy al lado porque no quieren interactuar o tener este tipo de conflicto con esta comunidad homosexual. Claro, porque eso sí que podría ser constitutivo de un delito de odio, porque si tú entras a cuestionar si esos hombres que mantienen relaciones sexuales bajo la influencia de sustancias psicotrópicas lo hacen a cambio de dinero. Entonces habría que entrar ahí a investigar, ¿no? Igual que hacen con el tema de las mujeres o si hay una persona que les vigila o les cuida, ¿no? Ahí la campaña es de concienciación y de prevención y sin embargo con las mujeres que os dedicáis a esto es una campaña... Dicen que para salvaros, pero en realidad yo lo que veo
es que no tienen en cuenta vuestra opinión, nunca se os escucha y os tienen como si realmente tuvierais vuestras facultades mentales y volitivas mermadas. Es decir, sí, como si no supierais exactamente qué es lo que queréis hacer con vuestra vida. Y siento... Sí, es una tutela. Sí, sí, una tutela. O sea, yo siento como que hay mujeres de primera y mujeres de segunda. Y a lo largo de la historia a vosotras siempre os ha tocado el mismo papel, ser mujeres de segunda, por un lado y por otro, porque os quieren salvar, pero no tienen en cuenta vuestra opinión. Os prometen ayudas, pero en realidad no escuchan vuestros deseos. Y cuando recibís ataques por parte de la gente, se hace caso omiso a esto. O sea, ¿alguien en alguna ocasión se ha preocupado por tu bienestar, por si alguien te ha acosado, o en tu caso el feminismo no ha venido a auxiliarte? No, ninguna feminista pues ha preguntado a ninguna prostituta si está pasando por un tipo de problema. En lo único que están enfocadas es en decirnos que no podemos trabajar en esto porque estamos aumentando lo que sería la cultura machista o el patriarcado. Entonces se basan en esto para decirle a las mujeres que no se dedican a lo que quieran, como en este caso mantener relaciones sexuales con los hombres. ¿En alguna ocasión has recibido, seguramente que sí, algún ataque directo, agresión verbal o física por dedicarte a la prostitución? Sí, claro, una agresión física por dedicarme a la prostitución y también agresión, amenaza, insultos, ya no por parte de este grupo que me agredió, sino por parte de vecinos que se toman la molestia cuando van pasando y te dicen, ahí están las putas. Mira, Nelly, entonces, y una cosa te pregunto, ¿tú has ido alguna vez a denunciar esto? Como 8 o 10 veces. ¿Y hay algún tipo de protocolo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dado que tú eres mujer, para, no sé, cubrir algún formulario que te consideren una persona de riesgo, ¿no? De que te pueda pasar algo a la hora de concederte una orden de protección. Se ha congelado la imagen. Ahora vuelve. Sí, creo que se ha ido la señal. Te estaba preguntando si cuando has ido a denunciar, la policía o la Guardia Civil tiene algún protocolo de actuación, ya que tú eres mujer y puedes estar en una situación de riesgo con respecto a esas personas. Debería, pero lastimosamente las leyes que se han impulsado para la protección de la mujer solo las protegen en el caso de que el agresor sea tu pareja o tu excompañero, pero si es cualquier hombre que agrede a una mujer por cualquier motivo, entonces no hay este protocolo de protección. Pero también cuando una prostituta, y se ha visto en muchas ocasiones, acude a lo que son las instituciones, ya sea la policía, los juzgados, pues hemos sido víctimas de dejadez por parte de las autoridades. Y por no decir de burla, ¿no? De no tomarse las cosas en serio, como ha sido mi caso, como fueron las tantas denuncias que puse antes de que mis agresores pudieran tocarme físicamente. Yo lo había denunciado, habíamos ido incluso a juicio y por desgracia pues fui desprotegida. Ha quedado en nada. Claro, es que esto está bien saberlo. También me gustaría saber, Nelly, porque supongo que conoces a otras compañeras que se dedican a lo mismo que te dedicas tú, si en alguna ocasión os han llamado para preguntaros desde algún colectivo feminista qué es lo que necesitáis, qué es lo que pedís, si realmente queréis salir de la prostitución. ¿Os han llamado alguna vez para ofreceros alguna alternativa? No, porque no, ninguna nos han llamado. Yo, de todas estas organizaciones financiadas por el Ministerio de Igualdad y del gobierno, pues ninguna nos ha llamado ni nos ha preguntado. Yo creo que estos programas de rescate, pues yo creo que más que a nosotras van dirigidos al rescate de ellos y sus economías y sus organizaciones, pero a nosotras es que ni siquiera
ni ellos nos han buscado, ni nosotras los buscamos, porque nosotras no estamos interesadas en otra vía laboral. Estamos haciendo lo que queremos, lo que hemos decidido, y la verdad, las únicas organizaciones que nos han visitado son aquellas que nos vienen a entregar material educativo o material para el trabajo, y que simplemente hacen una labor, digamos, como de censo y de informativa acerca de cómo a las que no tienen documentación, cómo obtener una tarjeta sanitaria, etcétera, etcétera, pero no va más. No tienen un programa así que digamos de una mejor opción laboral. Es que de hecho si lo propusieran tampoco es algo que estamos interesadas. Sí, o si me permites hacer un apunte, Begoña, porque creo que esto es muy interesante. Nelly habláis de lo que denominamos la industria del rescate, ¿no? Que es un término que acuñó una antropóloga, Laura María Agustín, creo que era, que hablaba de que, bueno, en torno al feminismo y a este tipo de políticas hay todo un entramado de asociaciones que es como una correa de transmisión del gobierno, una correa ideológica porque se nutre de subvenciones. Mira, para que la gente se haga una idea del dato, solamente entre 2022 y 2026, el Ministerio de Igualdad dedica a este tipo de organizaciones y campañas 204 millones de euros, de las que se nutren un puñado de asociaciones que en muchas ocasiones están en liza entre sí para ver quién se lleva más trozo del pastel de la subvención. Hay 2 o 3 que, digamos, son las campeonas de captar este tipo de subvenciones. La primera es Médicos del Mundo. Médicos del Mundo ha recibido 80 millones de euros de dinero público en apenas 4 años. Lo denunció hace unas semanas en el Parlamento una diputada de Vox, que su nombre era Rocío, en una comisión que les explicaba, les preguntaba ante una comparecencia creo que fue APRAM, no sé si APRAM o Médicos del Mundo, era una de las dos, les decía, oye, pero ustedes están dedicando el 80 o el 90% de lo que reciben a pagar salarios. ¿Dónde está su acción social? Y muchas de estas ONGs lo que hacen es, como dice Nelly, acuden a un local o a un lugar donde se ejerce el trabajo sexual y por un asesoramiento o por decir, bueno, pues cómo te tienes que empadronar o cómo gestionar la tarjeta sanitaria a chicas que a lo mejor no están en situación regular, a esas personas las computan como víctimas de trata y después justifican en sus informes o en sus webs que han atendido a 200 mujeres víctimas de trata. Pero la realidad no es esa, porque una víctima de trata es una persona que tiene una sentencia de un juzgado que dice que ha sido víctima de un delito. Y a mí cuando se habla de la trata y de la explotación sexual y no se aportan datos judiciales firmes, porque aquí quien toma la decisión de si una persona es víctima o no es un juez con una sentencia. Y el Consejo General del Poder Judicial lo que nos dice es que cada año hay una media más o menos de 80, 90 sentencias condenatorias, de las cuales se suele condenar una media de 45 personas. Por cierto, la mitad en muchas ocasiones son mujeres. ¿Por qué? Porque como está redactado este delito perverso de la trata, la redacción de este delito que es tan ambigua, hace que muchas veces la condenada sea pues una persona que le facilita pues un alojamiento a una persona o que le ayuda con un desplazamiento o que porque al final la trata básicamente es asistir a un proceso migratorio para obtener un beneficio en la economía sumergida. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces quienes son condenadas pues son familiares directas, primas que están a lo mejor en España y les facilitan que venga y que a lo mejor esa prima se dedica al trabajo sexual y le dice, mira, pues hasta que te salgan los papeles yo te recomiendo esto porque se gana bien y ahí está el meollo. Entonces yo creo que hay mucho desconocimiento acerca de los datos reales de la trata, de la explotación sexual, pero que para nada se corresponde con lo que dice el gobierno del 90%. Te voy a pedir que te quites los auriculares porque yo no sé si es la cámara o qué, que a veces se corta el audio. Se te ha escuchado perfectamente, aunque a veces ha habido como un pequeño... Ay, perdón. Bueno, ¿crees que así mejor?
es increíble porque, claro, todos somos víctimas de la manipulación de los medios. Porque, claro, cuando oímos fulanito desmantelada una asociación de trata de no sé qué, y claro, luego lees, si te atreves a entrar en el cuerpo del escrito y lees la noticia, pues a veces aparecen todos los datos, pero si no, tú te vas con la sensación de que han desmantelado un grupo que tenía mujeres encerradas en un sitio para que mantuvieran relaciones sexuales y luego entregarles el dinero. Totalmente. Es que eso no es del todo así. O sea, yo no voy a negar que hay mujeres que estén obligadas, ¿no? Pero yo creo que son las menos. O sea, yo creo que la mujer en España, española o que viene de fuera, hace poco tuve una chica en el canal que lo reventó, que yo creo que el vídeo va por 200.000 visualizaciones. La tía fue clarísima, se ganó la audiencia. Pamela. Decía, es que, oiga, mire usted, yo tengo estudios, yo me puedo dedicar a otra cosa, pero es que yo me quiero dedicar a esto porque gano bien, porque puedo conciliar, porque me da la gana, o sea, porque me da la gana. Pero ¿quién es tú para decir lo que yo tengo que hacer con mi vida y con mi cuerpo? Claro. Sí, ha sido Pamela, si no recuerdo mal. Yo recomiendo a la gente que vea esa entrevista. Joven, es una chica que tiene sus estudios, que ella lo hace porque quiere. Además, explicó perfectamente lo que hacía y a cambio de cuánto dinero. O sea, pero ¿quién es quién para meterse en la vida de los demás? Yo estoy a favor de la información, estoy a favor de las alternativas, estoy a favor de que ninguna mujer se vea abocada a hacer eso si no quiere hacerlo. Pero si una mujer quiere dedicarse a eso, ¿quién soy yo para juzgar con mis valores lo que otra persona haga? Y sin embargo, pasar por encima de la prostitución masculina, como aquí, esto no nos importa esto. Tienes toda la razón. Y mira, has dicho una cosa muy interesante, donde tienes toda la razón. Que a veces vemos noticias, leemos noticias que dicen tantas mujeres liberadas o tantos detenidos, pero luego si hacemos un seguimiento del recorrido judicial de esos casos, se van desinflando, hasta terminar a veces en condenas testimoniales cuando no en absoluciones. Te voy a poner algún caso, porque la gente que está muy interesada puede buscarlo en internet. Mira, la operación Carioca, en Galicia, ríos de tinta en letra de molde acerca de una supuesta trama que explotaban a mujeres, donde estaban en connivencia todo tipo de funcionarios. Al final se empezó a desinflar durante la instrucción y acabó en una condena testimonial, creo que por fraude fiscal, pero vamos, un delito que ni siquiera tenía que ver con las imputaciones originales. Luego podemos encontrar resultados similares en otras operaciones que mediáticamente fueron espectaculares, pero que se fueron desinflando. La operación Carioca, ya la he dicho, la Majestic, el Flu Escándalo, la operación Afrodita, el bloque de Coslada, o sea, durante una década tuvimos un montón de noticias sobre casos tremendos de trata que al final acabaron en nada. Por eso yo creo que hay mucho negocio, hay mucha publicidad y hay un interés permanente por parte del gobierno en vincular la prostitución con lo que no es, solamente por el rédito político que le confiere tener un discurso que creen que moviliza a una determinada base electoral, que ya no está y que ya no se moviliza. Claro, pero te digo una cosa, no es solo el rédito político, es que es el económico, como decía Nelly antes, es el económico. O sea, porque si fuera para vosotras el dinero, pues yo diría, oiga, pues esta mujer al final, pues mira, le han dado una oportunidad, se ha abierto una peluquería, le han dado un dinero. ¡Mentira! O sea, no va para eso. Claro, tienes toda la razón, porque mira, hay testimonios incluso de chicas que han pasado por alguna ONG de ese estilo y que nos cuentan que al final lo que les hacían era ponerlas a coser en un convento de monjas o ponerlas a cuidar niños huérfanos en un orfanato o ponerlas a hacer de cuidadoras o de monitoras durante el transporte escolar de niños. A mí me han contado esas realidades, que les ofrecen ya no trabajos, sino tareas, labores dentro de sus propias organizaciones o de organizaciones afines con salarios de hambre, con condiciones pírricas, y muchas de esas mujeres dicen, mira, es que yo prefiero realmente volver al trabajo sexual que ganar 300 euros dándole de comer a ancianos o cosiendo
porque esta ONG dice que eso es lo mejor para mí y que esta es la única alternativa que tengo. Una cosa, el de la ONG que te está mandando a coser, te digo yo que 300 euros no gana. No, ganan mucho más. Es que es la utilización de una causa, que es que está todo perfectamente hecho. Es la utilización de una causa que puede parecer a los ojos de la gente noble y de ahí sacar dinero. Es como, vamos a salvarle la vida a estas mujeres que están siendo sometidas a la trata. Estado, dame dinero, voy a meter a los míos a fines ideológicos. Claro, ¿Qué entonces, el delito de odio? Y aquí lo pongo en relación con el mío. Vamos a proteger a las minorías racializadas del odio de no sé qué. Y me cogen a mí, que nunca he sido racista. Es que mira lo que ha dicho Begoña. Y luego te pones a rascar y dices, pero si esta asociación se ha llevado 4 millones de euros en menos de 3 años. Y yo voy y les pregunto a los gitanos, oye, ¿os ha llegado dinero de esta asociación? A mí no. Y dices, claro, ahí está. Y buscan enfrentarnos. Es que, al final, mira, la democracia es el respeto a las minorías, está claro. Pero lo que no es democracia es entregarle el Código Penal a una minoría despechada. Y eso es aplicable también, por ejemplo, a la violencia de género. Sí, la igualdad es democrática. Lo que no es democrático es entregarle el Código Penal a una persona que con solamente una testifical puede fastidiarle la vida a otra. En tu caso, y en el del trabajo sexual, por ejemplo, al final estamos hablando de que el colectivo minoritario y el estigmatizado somos nosotros. ¿Por qué? Porque hay un escenario, que es lo que has dicho antes, es decir, hay una puesta en escena ideológica, hay subvenciones, hay organizaciones que se nutren de eso, pero luego hay una parte de atrás, que es el que no comulga con eso y no entra por el aro. Ojo, que tengo aquí el Código Penal para decirte cuál es el camino. Entonces, ¿a quién le aplico el Código Penal? Pues a Begoña Gerpe, que está diciendo cosas que no me gustan, a Cristina Seguí, que está dudando de un acontecimiento histórico, o sea, nos están prohibiendo ya dudar. Tú imagínate, Begoña, o Minelli, que mañana se levanta la ministra de Igualdad y dice, no, mira, es que nos hemos reunido y hemos elevado al Ministerio de Justicia una propuesta para que aquel que dude públicamente de que el 90% de las trabajadoras sexuales son víctimas de trata, se le impute un delito de odio, porque qué vergüenza, pobres mujeres. Claro. Pues yo eso a lo mejor no lo veo tan lejos, es decir, claro que no, pero en la paranoia de esta gente quieren controlar la opinión. No, estamos asistiendo al pensamiento único. Pero además, yo te voy a decir una cosa, lo grave de todo esto no es la ideología, no es que lo hago porque realmente quiero salvar a la mujer de nada. No, es por dinero. Es por dinero para chupar ellos. Y vuelvo otra vez a Nelly. O sea, tú te dedicas libremente a la prostitución. ¿A ti alguna asociación te ha dicho, oye, mira, te ofrezco este trabajo? O voy a arreglar tu situación de una mujer que está aquí en una situación irregular. Voy a arreglar tu situación irregular y te voy a poner a trabajar por un salario digno, tantas horas. ¿A que no? No, la verdad que no. Como te decía antes, las únicas ayudas que dan este tipo de asociaciones o las menos radicales, vamos a hablarlo, porque las radicales ni siquiera te visitan, ni siquiera hacen visitas a las mujeres ni en la calle ni en ningún sitio. Y visto está de que hace poco, bueno, hace unos meses hubo un programa en Callejeros de prostitución y ahí mismo salió una mujer casi corriendo y diciendo, yo quiero salir de esto. A mí me gustaría saber si alguien ya la fue a buscar. Claro. ¿Me entiendes? Porque lo dijo públicamente. Yo no quiero estar en esto, quiero que me ayuden y bueno. Entonces, a mí me gustaría saber si ya la fueron a buscar a esta mujer. Ahora, las organizaciones que sí han venido, bueno, ofrecen algún bono en supermercado o ofrecen esto, como te decía, el trámite de una tarjeta sanitaria, que sí, pero nada más. La verdad es que nosotras estamos cada día sufriendo un acoso de parte de estas organizaciones que nos dicen que no podemos hacer lo que toda mujer adulta hace, que es tener relaciones sexuales. Que me paguen es cosa mía, pero estamos haciendo una labor que lo hacen todos los adultos y que nadie le dice nada. Si tú lo haces gratis está muy bien, pero si tú estás cobrando, entonces tú eres una mujer vulnerable. Ahora, yo quiero que le digan eso a toda
nos dicen que somos vulnerables porque muchas son extranjeras, muchas no tienen documentación, pero yo les digo, mira, es que no se trata solo de eso, porque hay mucha gente que no tiene documentación en España y jamás se dedicarían a la prostitución. Entonces, nos indigna que se dude de nuestra capacidad de elección, de decisión en este punto. Incluso, también la Guardia Civil y la Policía Nacional se han prestado a eso, porque ellos también lanzan campañas que digan no a la trata, no seas putero, no visite. Y la última fue, creo que, si no mal recuerdo, de la Guardia Civil, que dice a los vecinos que denuncien si miran un piso, si miran que alguien está en prostitución. Todos los organismos del Estado son cómplices. Totalmente. Yo te dije antes abiertamente, fuera de cámaras, lo vuelvo a decir aquí, yo no volveré a defender nunca más a ningún juez de este país, lo siento. Habrá jueces muy buenos, no lo dudo, de hecho es así, y hay policías muy buenos y guardias civiles muy buenos, entre mis seguidores hay gente maravillosa que trabaja como funcionarios, pero yo como institución no lo defiendo, porque todos dependen del Estado, y el Estado hoy en día está en manos de Pedro Sánchez. Todos los poderes del Estado están copados de sanchismo y aquí nadie dice nada, nadie quiere tener una patata caliente encima de su mesa y unos por otros la casa sin barrer. Y es así, es que es así, señores. Al final todo el mundo hace lo que tiene que hacer, lo que le mandan. Y nadie se sale, porque si eres un verso suelto, al que le cae la denuncia por delito de odio es a ti, como me ha pasado a mí. Yo estoy de acuerdo, Begoña, y además has apuntado una cosa muy importante. Mira, has hablado de distinguir a las fuerzas y cuerpos y a las instituciones en general, distinguirlas como institución a como comunidad. Es decir, yo, digamos, contra la Guardia Civil como comunidad no tengo nada. ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando hablas de tú a tú con ellos, te dicen, mira, esto del 90% y estas mentiras que se dicen de la prostitución es todo política. Hace poco, y esto quiero enlazarlo con otra cosa, en una charla, creo que fue, Nelly me lo podrá recordar, creo que fue en Almería. La Universidad de Comillas, creo. En Comillas, correcto. Luis Mayandía, que es no sé qué cargo tiene en la UCRIF, dijo que la Guardia Civil era un cuerpo politizado. No sé si es de la Guardia Civil o de la Nacional. La Policía Nacional. Que era un cuerpo politizado. Y que ellos que tenían que aceptar, digamos, las indicaciones que le venían del Ministerio del Interior. Pero en esa misma charla, en la respuesta a la pregunta de qué opinaba acerca de que la Guardia Civil o que la Policía Nacional insistieran permanentemente acerca del 90%, se limitó a decir que básicamente era un dato político que venía de una institución jerárquica. Por eso yo creo que hay que distinguir a estos colectivos de su institución y de su comunidad. Eso en primer lugar. Y de sus mandos, porque al final... De sus mandos, eso es. Y un funcionario no puede ser un verso suelto, porque si eres un verso suelto, probablemente tengas expedientes disciplinarios y te echen a la calle. Eso es lo que les pasa a los versos sueltos dentro de la Guardia Civil y dentro de la policía. Y la gente tiene que saberlo. Y para mí estas charlas son importantes porque la gente tiene que tener otra opinión y sobre todo tiene derecho a saber la verdad. Basta con salir a la calle, pero hay gente que va así por la calle también y por la vida. Y mucha gente va así porque tiene miedo, porque... Yo no creo que la gente, que todo el mundo sea inconsciente, pero hay mucho miedo con lo que se ve. Entonces, imagínate, Begoña, tú cuando caminas por la calle, cuando estabas por Coruña, seguramente que por las miradas de las personas te das cuenta de quién te reconoce y quién no, porque eso pasa, ¿no? A veces te miran y dicen, este me conoce. Entonces, mucha gente dirá, que yo no quiero que me pase lo mismo que a Begoña. Es que yo tengo miedo. Entonces, la gente se autocensura en las redes sociales, se autocensura a la hora de hablar, se autocensura porque no quiere buscarse problemas. Pero tú sabes, Jesús, que de la gente, porque yo te digo una cosa, y lo he dicho muchas veces abiertamente, mira, yo entiendo que la gente tenga miedo. Prefiero que no me defiendas a que seas un cínico de mierda, porque yo estoy aquí dando la cara, ¿entiendes? Y yo veo las miradas de la gente. Por supuesto, yo a mi canal he traído a mujeres que trabajan con su cuerpo y me he reunido con ellas porque las respeto igual que si fuera una mujer que se dedicara a otra cosa, que si fuera abogada.
Yo ahí no me meto, yo no juzgo a la gente por lo que hace o por sus valores con respecto a su cuerpo, yo ahí no me meto. Y yo he notado en Coruña, la mirada de la gente de, mira, Begoña está con una prostituta. Ahí te describes a ti mismo. Yo a esta mujer la respeto por cómo me trata a mí y cómo me habla a mí. Y yo no me voy a meter en lo que hace en su casa. Pero esta gente que es capaz de decirte en privado, oye, yo te apoyo, pero guardo las distancias porque no quiero que me mezclen contigo, yo a esa gente la desprecio. O sea, pero la Yo te desprecio. entiendo. Y además eso genera mucha impotencia porque suele venir del círculo más cercano. Los primeros que, cuando una persona salta a la luz pública con una declaración que un sector puede considerar eso, pues incorrecta o peligroso, que va contra su interés, donde primero empiezas a notar ese estigma es en tu entorno más inmediato. A lo mejor en los amigos de toda la vida muchos se van. Y eso también duele, porque al final te condiciona quién eres tú. Y claro, es un terreno donde si te metes, sabes que asumes unas consecuencias. Pero bueno, yo creo que tiene que haber de todo en la viña del Señor. Pero Si estamos aquí es porque es necesario que estemos. Mira, Jesús, parte del problema no lo tienen solamente las asociaciones feministas y abolicionistas. Parte del problema la tiene el ciudadano de a pie que sabe que lo que yo estoy diciendo aquí es verdad y se calla por miedo. No lo puedo comprender. Sois parte del maldito problema. Sois parte del problema. Porque yo eso sí que no lo puedo entender. Hay Mira, miedo porque la gente tiene unas expectativas en la vida que le hacen temer perder cosas que todavía no tiene. Ya, pero te voy a decir una cosa. Cuando yo, ahora que estoy escribiendo un libro y estoy haciendo un trabajo de introspección de lo que me ha pasado y por qué estoy ahora donde estoy sentada en el banquillo, recuerdo que yo la primera vez que fui cancelada era un canal muy pequeño. O sea, era un canal de menos de 50.000 seguidores. Y a mí me pusieron un strike en la plataforma por hablar del feminismo. Más bien por reírme del feminismo. Y yo no sé quién promulgó la campaña, que me pusieron un strike en la plataforma, me eliminaron el vídeo y luego lo pude recuperar ese vídeo, que sigue en la plataforma. ¿Tú te puedes creer que yo en aquel momento no era nada conocida? Era muy pequeño mi canal. Mi propio entorno, de los que se decían amigos, me trataban como una apestada. Incluso, ay, es que ¿cómo puedes decir eso del feminismo? Y para mí lo fácil hubiera sido borrar el vídeo después de que me lo devolviera la plataforma y callarme. No es mi forma de ser. Yo no le pido a la gente que sea como soy yo, que soy una boca chancla. No se lo pido a la gente, pero al menos que no traten a uno como un idiota. Ahora que soy un canal más grande, la gente, algunos, vienen a decirme, ay, sí, es que estoy de acuerdo contigo ya, pero es que hace unos días, cuando yo no era nadie, me diste la espalda. Sigo sin ser nadie. Me refiero a la visibilidad que tiene el canal. Entonces, ¿qué pasa? Os voy a decir una cosa a los dos. Ahora estamos en este momento de la historia donde nos toca estar en este lado del muro donde me encuentro yo. Pero acordaros de una cosa, cuando todo esto cambie, vendrá gente a decir, no, si yo estaba contigo. No, aquí los que estamos dando la cara somos Jesús, Nelly y yo. Y aquí tiene la gente la oportunidad también de unirse y de hacer ruido. Tú sabes, Begoña, tocando ese punto que has dicho, las cosas van a cambiar. España tiene que cambiar. La gente tiene que darse cuenta de que se están haciendo mal las cosas, de que nos estamos llegando a unos extremos insostenibles, ridículos, diría yo, y que en algún momento las cosas van a mejorar para ti, para mí, para todos. Estaba también pensando ahora, hablando del tema, que yo no sé si por todo lo que se ha dicho, las prostitutas pertenecemos a la minoría o a no sé qué. Pero en mi caso, que yo me he tenido que enfrentar a una persona de la minoría, yo he sido ninguneada, he sido ignorada. Entonces yo ahora pienso, ¿será que fue porque yo me estaba enfrentando a esta persona que mi caso ha resultado de esta forma? Porque mira, yo pedí medidas cautelares de alejamiento. Una vez que esta persona me partió la cabeza y me golpeó todo el cuerpo y pasé 3 meses sin caminar. Y la juez, en su dictamen, ¿verdad?, de las medidas, dijo que no veía proporcionalidad. Entonces, yo lloré ese día porque digo, que le pregunten a mis hijos si no vieron proporcionalidad, porque es increíble que un juez no te proteja de esa forma. Yo no sé si lo hacen porque somos prostitutas o porque yo me estaba enfrentando a una supuesta minoría, ¿verdad? Pero
yo fui ignorada, yo fui desprotegida. Todavía sigue el curso de mi caso y espero pues que esto vaya a cambiar, pero sí he llorado mucho, me he sentido muy frustrada y yo era de las que igual decía yo a las autoridades, como dices tú, por debajo o por atrás, muchos te dicen, sí, nosotros te apoyamos, tú, yo sé que estás en tu casa, estás trabajando, no molestas a nadie, pero claro, cuando les toca hablar en público, no tienes ese tipo de apoyo. Y eso es lo que también he pasado yo. Esta desprotección ha sido tremenda, pero yo creo que tiene que cambiar porque no vamos a seguir así, no podemos soportar, España no puede soportar este problema que no tenés libertad de expresión. Mira, por hablar de las costumbres o de una característica cultural de alguien, tú no puedes ser motivo de que a nadie te acuse por odio, ¿sabes? Porque hay en una sociedad hay valores y antivalores. Entonces, no es malo decir, mira, esto también lo haces mal. No todo es bien. Si todos hiciéramos las cosas bien, nadie estuviera en la cárcel, no fuéramos, ¿sabes? Entonces, es bastante terrible que ahora mismo ni siquiera podamos decir o hacer un comentario sobre algo que es una realidad, que nadie lo niega, que se vive y que se le ha dado mucha libertad para que sucedan cosas malas y que cuando tú hablas, el que queda mal eres tú. Eres tú. Es increíble, pero estamos en ese momento de la historia donde no existe libertad de expresión, existe el relato. Si os fijáis, volviendo al tema de las drogas, cuando se habla de prostitución femenina, rápidamente se vincula la prostitución femenina a la droga, a la delincuencia, a la suciedad, al ruido, a tal. En cambio, cuando hablamos, por ejemplo, que no tengo nada en contra del colectivo, ¿no? Pero hablo de las campañas que se han generado para proteger al colectivo y las prácticas sexuales cuando se mezclan drogas con esas prácticas sexuales. Ahí se habla de protección y se pone una pátina y no pasa nada, y se habla de drogas para la prevención, porque los homosexuales, porque el colectivo, no sé qué, y digo, oigan, a mí que me lo expliquen, porque estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando, si hablamos de drogas, ¿por qué ahí no es negativo y aquí sí? Porque aquí se hace una campaña de concienciación para que los hombres hagan lo que quieran hacer en condiciones de seguridad y las mujeres no. O sea, ¿alguien me puede explicar esto? Yo sé la respuesta, es el relato. Es el relato y no te puedes escapar del relato, porque si te sales del relato, eres un putero, eres un xenófobo, eres machista, eres misógina, como me habrán dicho a mí, y dices, ¿esto qué es? Si estamos hablando de lo mismo, lo que cambia son tus genitales. Digamos tenemos un gran acuerdo en cuanto al diagnóstico. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones? Porque el diagnóstico yo creo que está claro. Yo creo que el nivel de represión es proporcional a la incapacidad que está teniendo el gobierno para gestionar las críticas. Es decir, a mayores niveles de represión, más miedo hay en el gobierno. Eso yo creo que tiene que tener un límite. Y es que además es un boicot y un silenciamiento, por ejemplo, que en el caso del trabajo sexual se ha trasladado incluso a impedir que las propias trabajadoras sexuales hablen en universidades, que yo creo que tiene que ser un espacio público para todos. Lo hemos podido ver hace poco, por ejemplo, en las Islas Baleares, donde hubo una campaña brutal para que no se celebrara una charla de trabajadoras sexuales. Más recientemente aún, en Almería. Hay que decir que afortunadamente estos actos se desarrollaron y paradójicamente esas campañas les dan publicidad y hacen que sean más masivos. Sigan así. Ustedes ladran, nosotros cabalgamos. Hemos visto en octubre o septiembre un escrache en la Universidad Carlos III de Madrid, donde un grupo de exaltados entraron con unas pancartas a decir fuera puteros de la universidad, cuando el 90% de lo que estaban en la sala eran trabajadoras sexuales. En 2019, la Universidad de La Coruña tuvo que cancelar una charla de una trabajadora sexual feminista, que era además estudiante de la propia universidad, por las presiones. Esto es un sinsentido. ¿Cuáles son las soluciones? Tú, Begoña, ¿vislumbras un escenario de cambio político que alivie un poco la represión que sufrimos los que estamos en el otro lado?
Yo te voy a contestar sin dar demasiados detalles. Creo que eso solo se va a producir cuando la sociedad civil, cuando nosotros, tú, Nelly, yo, Menganito y Perenganito, nos movilicemos. Y para eso es necesario que alguien se ponga como cabeza de turco. Y yo te digo una cosa, a mí ya no me importa nada. Te lo dije antes de empezar a grabar. Yo estoy trabajando en algo que espero que vea la luz. De una u otra manera lo voy a intentar y voy a intentar dentro de mis posibilidades mover el tablero. Porque al final, unos por otros, la casa sin barrer, todos tenemos nuestra vida, todos tenemos nuestras preocupaciones, todos tenemos que pagar nuestro alquiler o nuestra hipoteca y al final la gente no sabe que tú tienes que pagar un precio muy alto cada vez que te expones públicamente. Nelly, dedicándose a lo que se dedica, tú como cliente poniéndotelo y atreviéndote a poner eso al lado de tu nombre. Y yo saliendo aquí y diciendo lo que pienso, que en otros tiempos sería, pues no sería nada más que libertad de expresión. Hoy en día es un acto de inconsciencia. Claro, Begoña, porque es que... un acto de inconsciencia, porque hasta mi propia familia me dice, pero ¿por qué tienes que hacerlo? Pues lo hago porque yo no concibo la vida, señores. No concibo la vida sin poder decir lo que pienso y viviendo con libertad. Yo no, mira, esto lo he hablado con otras chicas, con otras trabajadoras sexuales, esto lo he contado muchas veces. Yo crecí en un país que era libre de verdad, donde nos relacionábamos todos con libertad. Venían prostitutas al bar en el que yo trabajaba. Yo me llevaba con ellas muy bien. Y a mí me llegó al corazón lo que me dijo una de las prostitutas, una de las chicas. Me dijo, yo hablaba con ellas, salíamos luego, cuando cerrábamos el bar, salíamos a tomar copas y tal. Y una de ellas me dijo, eres la primera mujer, o sea, yo ahora me tildan a mí de machista, pero me dijeron estas chicas, eres la primera camarera que nos trata igual que a cualquiera al margen de nuestra profesión. Y me tocó el corazón. Digo, ¿pero por qué tenemos que ser así? ¿A mí qué me importa lo que esta mujer haga? ¿A mí qué diablos me importa? O sea, ella me trata, pues somos amigas. ¿Qué pasa? No hay nada de malo. Yo tengo mi vida, ella tiene su trabajo, yo tengo el mío. Ella no quería poner copas. Esas chicas no querían poner copas, eran chicas de mi edad, eran chicas preciosas. No querían poner copas. Ellas me decían, mira, yo con lo que tú ganas aquí en un mes, lo gano yo en un día. Y yo mantengo a mi familia en Brasil. ¿Quién soy yo para juzgarte? ¿Quién soy yo para decirte? Mira, Begoña, yo creo que... Déjame terminar. Eso pasó en el 2005. Y en lugar de ir a mejor, estamos yendo hacia atrás. Y yo me niego a criminalizar a una mujer por lo que hace. Y tampoco me considero yo la dueña de la moral para decirle a Nelly lo que tiene que hacer con su vida. Si me pide un consejo, Nelly, yo le daré un consejo, pero mi consejo estará limitado por mis experiencias personales. Y es más, y si una mujer se equivoca y quiere ejercer la prostitución en un momento de su vida, ¿qué pasa? ¿Ella tiene que tener ese estigma para toda la vida? ¿Que somos mujeres de primera y mujeres de segunda? O sea, esto es una asquerosidad. Eso no es feminismo ni es nada. Eso es lucrarse económicamente de la vida de una persona. Y yo por ahí no paso. Y vamos a peor, os lo digo, vamos a peor. Sí, claramente esta situación cada día está peor en contra de las prostitutas, porque precisamente estábamos viendo de que lo último que sabemos de algunas instituciones es que en Cataluña el plan de estrategia y sobre igualdad está queriendo introducir lo que es la abolición de la prostitución y entonces son cada vez más cosas que van saliendo en contra de nosotras a través de ordenanzas que aprueban una ley y meten un poquito de esto. Entonces cada día nos van limitando, nos van restringiendo. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará con todas nosotras? Que le digan a una mujer que ha cruzado 9 horas, 10 horas en un avión, miles de kilómetros, que viene aquí sola, que no conoce a nadie y que viene porque quiere hacer dinero. Y le dices tú no sabes lo que estás haciendo. Entonces, yo me extraño de cómo esta gente puede ser capaz de decirle a una mujer que ha hecho todo eso y decirle, tú no sabes lo que estás haciendo. Tú estás haciendo malas cosas. Y no es así. Entonces, debemos, yo he llegado al punto, incluso la situación
en mi caso, como me he expuesto, de tener que, cuando me presento a gente nueva, tener que decirle a lo que me dedico. Y mucha gente me dice, vale, y se van. ¿Por qué? Porque yo ya no lo puedo ocultar. Claro. Mientras que otras, bueno, todavía tienen la oportunidad, pero yo sopesé hacer pública mi cara y mi profesión, porque, bueno, alguien tiene que hablar. Otros hablan por el colectivo homosexual, por el colectivo, por diferente. Y hay gente que tiene que hablar por nosotras, por las mujeres prostitutas, que somos miles en España. Y que cada día, de una u otra forma, nos dicen, bueno, pero mira, la que está ahí es muy bonito, se está llevando el dinero en negro, nos critican por eso. Entonces, no es nuestra culpa que en España no haya una legislación que diga que podemos cotizar, que podemos ser unas mujeres más independientes a nivel, digamos, legal, ¿verdad? Pero, sin embargo, habemos muchas que queremos hacer las cosas bien y que nos hemos dado de alta, estamos cotizando, estamos tratando de formar parte de esta sociedad de España, de contribuir. No solo hay mujeres que son extranjeras, pero han decidido vivir aquí, como yo, y que bueno, que también necesitamos hablar y necesitamos salir a decirle, no es como tú te crees, no, las cosas no son así. Yo pago impuestos, yo tengo mis hijos escolarizados, yo estoy viviendo aquí, yo formo parte de esta sociedad, déjame hablar, déjame decir lo que opino. Y lo que opino es que tú me estás cada día discriminando, me estás desprotegiendo, como ha pasado conmigo en la policía, en la Guardia Civil, incluso ante un juez. Esto es lo que ha pasado. Y se han reído de mí, porque se ríen cuando llega una mujer y dicen, bueno, ¿y qué te puedes esperar que te pase? Estas son las cosas que pasan. Y vendrán a peor si no paramos este movimiento abolicionista, porque vamos a estar más expuestas. Y bueno, no sé qué más va a pasar, pero yo estoy segura, Begoña, que esto va a cambiar. Tiene que cambiar porque ya la gente está llegando a un tope. Estamos llegando a un tope que ya lo verás. No, y ya se... Para abajo, total. Jesús, antes te he interrumpido y seguramente ahora todo el mundo está poniendo en comentarios, Begoña, si traes a gente al canal, déjales hablar. Así que retoma donde antes te dejé ahí trabado. No te preocupes, que para mí hablar contigo es un placer. Bueno, sí, apuntar algunas cosas. Mira, yo creo que tú estás siendo perseguida porque eres lo que algún teórico denominó un intelectual orgánico. Un intelectual orgánico es lo contrario a un intelectual oficial. Es una persona que se desarrolla dentro del sistema, desarrolla sus estudios, pero llega un momento en el que toma conciencia y dice, no, yo esto no lo quiero. ¿Por qué? Porque hay personas que a lo mejor pues no buscamos, qué sé yo, poseer o no buscamos determinadas cosas y que no perseguimos la felicidad tampoco. A lo mejor lo que queremos es, pues eso, evidenciar que en la sociedad hay cosas que no están del todo bien y que podemos contribuir a que sean un poco mejor. Yo creo que esa es la clave, que por ahí hay que empezar, por reconocer que hay personas que sí son una vanguardia y que están haciendo mucho y en condiciones muy adversas para cambiar las cosas, para denunciar situaciones injustas, para defender al final a colectivos minoritarios, porque las trabajadoras sexuales, los clientes, somos colectivos de facto que ya parte de una situación de desigualdad, de estigma y que ya parte de una situación de desventaja en la sociedad. Y tenemos que visibilizar que no, que los clientes somos personas normales, de toda condición, que no somos esos monstruos, que somos padres, trabajadores, empresarios. Y aquellas que quieren meter en la cárcel a los clientes estarían metiendo en la cárcel a sus propios hermanos, a sus propios padres, a su familia. Porque el cliente
no está en desiertos remotos, está en la calle. Son gente que está totalmente integrada. Entonces, es de esa dicotomía falaz de crear una etiqueta de una persona embrutecida, envilecida, una persona incapaz de tener relaciones si no es pagando, es que se crea este estigma. Siempre hay una proyección del enemigo caricaturizado y después eso se hace extensible a todos los que hacen esa conducta. Y es una forma de manipulación. Yo, con esto termino la intervención, creo que necesitamos crear un escenario amplio de debate donde intervengan todos los colectivos involucrados en la cuestión del trabajo sexual, ¿no? Que estemos clientes, sí, pero también trabajadoras sexuales, sobre todo empresarios, publicistas y personas que están en contra y que se pongan encima de la mesa, oye, ¿cuáles son las propuestas? ¿Qué necesitamos? Y el debate tiene que cambiar. No puede ser prostitución sí o prostitución no, porque ese debate está viciado y no lleva a ninguna parte. El debate tiene que ser prostitución, ¿para quién y con qué derechos? Exacto, porque además no se puede abolir la prostitución. Esto es como querer abolir los asesinatos o como querer abolir no comer dulce porque provoca obesidad. Por favor, estamos locos. En el mismo momento en el que hay una mujer que dice, me quiero acostar con este señor, él dice, me quiero acostar con esta señora, ¿me das dinero a cambio? Eso es prostitución, porque yo traje aquí al canal a Lucía Echevarría, que la respeto, y hablamos de prostitución, y para Lucía Echevarría lo que hace Nelly no es prostitución, porque no hay una trata de, no, perdona, eso es prostitución. Y dice, yo tengo amigas que se acuestan con señores y les dan regalos. Amiga, eso es prostitución, no le querrás llamar prostitución. Entonces sabrá, no sé, se me ocurre que en esta distopía absoluta que estamos viviendo, en lugar de que Nelly salga y diga, soy prostituta, pues que diga, mira, yo tengo amigos que me dan dinero. Que me ayudan. Que me ayudan. Tengo amigos que me ayudan. Entonces ya a ojos del gobierno, pues a lo mejor la protegen. Y ese hombre dirá, pues mira, es mi novia, porque además, tú has dicho, Jesús, las personas que consumen prostitución pueden ser tu hermano, tu padre y tu presidente, o un ministro. Sí, O sea, y ese totalmente. ministro a lo mejor no le llama puta, le llama novia. Entonces, aquí no hay ningún problema. Y la paga con dinero público. Y la mete a trabajar en una empresa pública. A lo mejor es que nosotros lo estamos haciendo mal porque vamos de frente. A lo mejor lo que tenemos que hacer es decir, Nelly es una mujer totalmente independiente que mantiene relaciones sexuales con otros hombres que son sus novios. Y estos le dan dinero. Y ya estaría resuelto el problema. Pero bueno, le buscarían la vuelta y te dirían, no, es que nosotros perseguimos al cliente, por eso queremos un modelo abolicionista tipo nórdico, donde la trabajadora sexual no se la toca porque se considera una víctima, pero el cliente sí es el culpable, el demandante. Y si ponemos el foco en la demanda, se acaba con el trabajo sexual. Eso es mentira, no ha pasado en ningún lugar del mundo. Incluso, sí, yo hace poco, voy a permitirme esta licencia, he escuchado a algunas trabajadoras sexuales, feministas, decir que la prostitución es una consecuencia del capitalismo y que mientras haya capitalismo habrá prostitución. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso porque es falso, porque yo he estado en países socialistas como Cuba y he visto más prostitutas por metro cuadrado que en ningún otro país de Europa, a pesar de que en Cuba está muy prohibida la prostitución. Entonces, la realidad no es como nos la quieren pintar, sino las consecuencias que se derivan de ella. Y lo que hemos visto es que cuando se persigue al cliente, las trabajadoras sexuales tienen menos capacidad para conocerlo previamente, tienen menos capacidad para rechazarlo porque se tienen que citar con él en lugares ocultos, remotos, y menos capacidad para protegerse. Entonces, nos están imponiendo un modelo que perjudica a la trabajadora sexual porque la hace más vulnerable. Las sociedades más libres son aquellas donde la prostitución tiene más derechos, porque parten de la evidencia sustancial de que la libertad de la mujer es un bien que se tiene que proteger. Entonces tenemos que empezar a hablar de qué modelo necesitamos para España, tenemos que comenzar a hablar de qué referencias tomamos. Tenemos, por ejemplo, el modelo de Nueva Zelanda, que es un modelo que despenaliza la actividad y no pone muchas condiciones a la hora de ejercerla, ¿no? Es lo que se llama el modelo pro derechos o despenalizador. Claro, este modelo, que puede ser muy atractivo para las trabajadoras sexuales españolas, hay que tener en cuenta
que se aplica en un país con 5 millones de habitantes, ¿no? Igual tenemos que enfocarnos hacia el entorno europeo y buscar referencias, por ejemplo, en Bélgica, que tiene un proceso muy interesante. Bélgica, primero, despenaliza la actividad y unos años más tarde hace un marco regulatorio para las trabajadoras independientes, algo similar a Alemania. Entonces, yo creo que tenemos que investigar cuáles son las referencias que podemos aportar para construir en España un modelo propio, porque el modelo que necesita España tiene que ser propio. Un modelo no se puede importar al 100%. Yo creo que es de lo que tenemos que hablar. ¿Qué derechos necesitamos? Y yo espero que ante una coyuntura de un futuro cambio de gobierno, que considero que es factible. Yo no lo veo tan claro, Jesús, y con lo que Me gustaría comentar algo de que, hablando del odio, ¿verdad?, que podemos sufrir las prostitutas, este odio es relativo para nosotras, ¿vale? Por ejemplo, la asociación Abolición hizo una denuncia en contra de una organización que publicitó ningún putero sin dientes. Y el juez no vio delito. No vio delito a pesar de que se llamaba a la violencia contra un colectivo, un grupo de personas. Entonces, es muy importante saber hasta qué punto se marca esa línea de odio contra unos y odio contra los otros, porque parece que hasta en esto la sociedad, y según qué ideas vayan surgiendo con este gobierno, con todos los movimientos feministas o todos los movimientos que se están haciendo en contra de nosotras, podemos calificar qué podría ser odio para nosotras y qué no. Ya se ha visto, y puedo confirmarlo en mi caso, que para nosotras no va a caber este delito. ¿Por qué? Porque no lo ven. No ven que para nosotras, que nosotras estamos sufriendo algo parecido al odio, no lo van a apreciar en nuestro caso. Lo van a apreciar en otros sectores que ya conocemos y que les conviene que sean, que se vea de que se aplican este tipo de delitos, pero en las prostitutas, incluso hasta para decir de que somos víctimas de odio, estamos siendo discriminadas, porque no está pasando. Vamos, es imposible, inconcebible en los momentos en los que estamos viviendo que a un hombre se le vaya a considerar víctima de delito de odio, y a muchos hombres víctimas de delito de odio porque quieran arrancarle los dientes por ir a un prostíbulo. De todas formas, yo os voy a decir una cosa, el tema de la prostitución toca distintas sensibilidades y que abarca distintos espectros políticos, no solamente el PSOE. Date cuenta de que personas religiosas, personas a lo mejor en un lado más conservador de la historia, también están a favor de la abolición de la prostitución. Y yo, por ejemplo, ahí no me encuentro. O sea, yo soy conservadora en algunas cosas, pero más bien soy una persona liberal. Y yo animaría a la gente conservadora a que le dé una vuelta a esta historia. Sí. Y sobre todo, apelaría a Cristo. Cristo fue el primero que se acercó a las prostitutas. El primero. O sea, y las escuchó. Y yo recuerdo perfectamente que Cristo no les decía a las prostitutas lo que tenían o lo que no tenían que hacer. O sea, les abrió los brazos. Y a mí me hace mucha gracia que incluso dentro de la propia Iglesia Católica veo a gente muy a favor de la abolición de la prostitución y a favor de la bendición de los homosexuales. No lo entiendo, señores, por favor, no lo entiendo. De todos modos... Un poco, y en cuanto a lo bueno y lo malo, lo que es bueno y malo para mí, yo no le voy a decir a una persona lo que tiene que hacer con su vida, porque creo en el perdón, creo en la redención y creo en el derecho a la gente a equivocarse. O sea, creo en el derecho de la gente a equivocarse. Y, por supuesto, creo que desde el punto de vista jurídico, si me permitís la licencia, no deberíamos de pensar en términos de bueno o malo, sino en términos de equidad, de justicia. Y a partir de ahí que cada uno tome sus propias decisiones en la vida. O sea, ¿qué es eso de decir a una persona lo que tiene que hacer? Es que me parece muy pueril. Toda la razón. Yo, mira, si me permites añadir una cosa, que has dicho algo muy interesante acerca de que esto es transversal, y es verdad, porque a veces simplificamos el debate y decimos, la izquierda es abolicionista y la derecha pues no se pronuncia, pero cuando tú profundizas hay muchos más matices. El PSOE sí es abolicionista sin fisuras, pero luego vemos, por ejemplo, en grupos minoritarios, ¿no?,
que muchos de ellos son nacionalistas, vemos discursos distintos. Por ejemplo, Esquerra Republicana ahora parece que oscila un poco, que está en la ambigüedad, pero siempre se mantuvieron en la órbita del regulacionismo o del no prohibicionismo. Lo mismo que la antigua Convergencia, Junts. En el nacionalismo vasco, tanto Bildu como el PNV siempre han mantenido discursos pro derechos. Pero esto tiene una razón quimérica, y es que hay muchas zonas del País Vasco francés que tienen una industria en torno al trabajo sexual y a los clubes, y son muy conscientes de que si se cargan eso, se cargan la economía de esos pueblos. Entonces yo creo, y lo mismo está pasando ahora con Sumar, que Sumar es un engendro del difunto Podemos, que se ha dado cuenta que el abolicionismo no tiene tantos réditos como pensaban y ahora han cambiado sus posiciones, y hemos visto, por ejemplo, en el debate parlamentario del año pasado, donde se pretendía aprobar la ley contra el proxenetismo para justificar acabar con la actividad, vimos una intervención muy buena de Galapín a favor del trabajo, o sea, a favor de que se respete la decisión de estas mujeres. Eso por un lado. Y luego me gustaría romper una lanza a favor de la Iglesia Católica, porque acabas de hablar de ella. La Iglesia Católica se opuso históricamente al trabajo sexual por una cuestión moral, porque lo consideraba un pecado. Tampoco un pecado, digamos, contra el Espíritu Santo, un pecado capital, que bueno, con la confesión eso se resuelve, que es la lujuria. Pero históricamente la Iglesia condenó moralmente el trabajo, la prostitución, pero nunca persiguió a las trabajadoras sexuales, y la Santa Inquisición nunca se dedicó a quemar trabajadoras sexuales, cosa distinta era con las brujas. Entonces, sí hay una historia de tolerancia del trabajo sexual dentro de la Iglesia Católica, porque lo consideraban una especie de antídoto contra las infidelidades y ese tipo, ¿no?, de conductas que sí están también sancionadas. Eso por un lado. Yo, por otro lado, pediría a la gente que conozca este mundo, que investigue. Y te voy a contar una anécdota. Mira, yo desde hace unos meses estoy saliendo con una chica. Y yo le expliqué, yo le dije, mira, yo he hablado públicamente de esto, puede ser algunas cosas sobre mí. Y al principio, pues, lo rechazó, le parecía... Luego fui poquito a poco conociéndolo. Y hace poco le dije yo, ¿qué te parece si nos vamos al barrio chino de la ciudad y conoces a las prostis? Dijo ella, venga, vamos. Oye, pues la llevé. Algunas yo le dije, tú ve caminando un poquito detrás de mí para que cuando me paren tú puedas ver la escena. Y dijo, venga, vamos a hacerlo. Entonces, sí, varias chicas me pararon y tal. Luego ella se acercaba y comenzábamos a hablar los tres. Oye, pues después de esa experiencia, me dijo mi novieta, mira, Jesús, después de conocer a estas chicas y de haber hablado con ellas, tengo una opinión totalmente distinta. Son como yo, son gente como tú, como yo. Es que ese es el tema, Jesús. O sea, a lo largo de mi historia, o sea, de mi vida, yo tengo 41 años, cuando tú no conoces algo, lo miras con recelo. Y es normal. Las mujeres, aunque digan lo contrario, son celosas. Muchas somos celosas. Yo, a medida que he ido ya menos, o sea, yo ahora ya no soy celosa, la verdad. Cuando vas ganando seguridad y te vas haciendo mayor, ya los celos pasan a otro lado. Pero yo reconozco que de jovencita era muy celosa. Entonces, a ti si alguien te dice, esta mujer es prostituta y mantiene relaciones sexuales así, sin un cortejo y sin nada, pues te pones de uñas. O la mujer que está en casa y sabe que su marido se ha ido a gastar el dinero con una prostituta y que le está poniendo los cuernos, ¿sabes? Pues normal, porque en el lado conservador de la historia, por eso le digo a la gente, en el lado conservador de la historia la prostituta es el enemigo. O sea, el enemigo a batir. Pero es que ahí yo no entraría, quiero decir... Aquí nadie es perfecto, eso para empezar. Y nadie tiene por qué juzgar lo que otra persona haga en su vida. Pero lo he hecho muchas veces, que algo te guste o no te guste, que algo te parezca malo, que algo te parezca reprobable dentro de tus parámetros morales, no tiene por qué ser necesariamente delito. Y ahí no se tenía que meter el Estado nunca. Porque aquí ahora ya todo es delito, señores, todo es delito, todo es delito. Pues oigan, yo no es que esté haciendo proselitismo a favor de la prostitución, es como cuando dicen, a ti si tuvieras un hijo o una hija, ¿te gustaría que fuera prostituta? Pues mira, no me gustaría que fuera prostituta, pero tampoco me gustaría que trabajara en lo que trabaja mi madre, que es limpiando escaleras. Y respeto lo que hace mi madre, pero no a mí me gustaría que fuera feliz si tengo un hijo. Me gustaría que lo que haga, lo haga con la cabeza bien alta
y que nadie la insulte ni que nadie la trate mal. Esto es lo que yo quiero, y que mi hija o mi hijo no sufran. Y que el Estado no se meta en sus decisiones privadas. Esto es lo que yo quiero para mi hijo el día de mañana. Es lo que yo quiero para mi hijo el día de mañana. Y por supuesto, si yo tuviera una hija que fuera prostituta, no querría que nadie la tratara diferente. Porque a mí esas cosas sí que me duelen. Ahora que hablamos tanto de los colectivos minoritarios, tal, yo digo, qué gente tan hipócrita, porque os voy a decir una cosa. Ni a Sumar, ni a Yolanda, ni a Feijóo, ni al otro le importa una mierda lo que le pase a Nelly. Es que le importa una mierda lo que le pasa a Nelly. Que es que yo me he dado cuenta de que toda esta gente muy socialista, con el relato en Twitter y no sé qué, luego ven a un inmigrante tirado en la calle como lo he visto yo, y nadie va, ¿eh? Voy yo, la que tengo, voy yo oiga, señor, ¿está usted bien? Alguien llama a una ambulancia y luego la gente se va acercando. Pero la primera que toma la iniciativa soy yo. Y digo, manda cojones, ¿eh? Esto nunca lo he contado públicamente. Después de recibir las denuncias por delito de odio, estaba yo embarazadísima en la consulta del médico. Entró una gitana. Y la gitana estaba, ¿sabéis que ahora que hay que sacar papel con un número y la máquina, que es un rollo, que yo también me lío, que sale el número y no sabes ni dónde tienes que ir porque son números Y estaba la pobre mujer allí mirando. ¿Te puedes creer que nadie de los que estábamos allí, la sala abarrotada, se levantó a decir a la mujer, oiga, que a lo mejor la mujer no sabía leer, era una señora mayor, para decirle dónde tenía que ir? La señora estaba allí. Y yo decía, manda huevos, ¿cómo somos, eh? Todo el mundo con su prejuicio, ¿me entiendes? La que me levanté fui yo. Oiga, señora, no se preocupe, tiene que aparecer unas letras. Dices que no sé, digo, no se preocupe, cuando le toque yo le aviso. Y me volví a sentar y de la rabia casi lloro. Digo, y la que estoy denunciada por delito de odio soy yo, pero en esta sala la única que se ha levantado a ayudar a la paisana he sido yo. Y así con todo. Esto es una asquerosidad y una doble moral todo el rato. A nadie le importa lo que haga Nelly. A nadie le importa. A nadie le importa. Totalmente. Lo único que le importa es sacar esto de una causa. Vamos a salvar a Nelly. A nadie le importa si Nelly le pintan la puerta de su casa, si tiene dinero para pagar la comida a sus hijos. Le importa una mierda. Lo único que importa es utilizar el relato en Twitter y considerarte superior moralmente al otro, o muy católico, o muy tal. ¿Sabéis lo que os quiero decir? A nadie le importa. Entonces, como a nadie le importa, la gente que al menos sepa que todo esto lo que mueve es muchísimo dinero, que se utiliza para llenar los bolsillos de algunos. Y luego el resto es ruido en redes sociales. Pero ese ruido en redes sociales le hace daño a Nelly, te puede hacer daño a ti, o me ha hecho daño a mí. ¿Sabes? ¿Sabes lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que en los días que estuve yo con el problema, el alcalde de Manilva, que es donde vivo, pues lo llamaron para que hiciera alguna declaración o dijera qué es lo que estaba pasando, porque después de todo yo estaba sufriendo muchas agresiones en mi casa y en todo en general, en mi entorno. Entonces nunca salió a dar la cara, y menos cuando fui agredida y salí toda violentada. Espera, luego hubo hace poco un problema vecinal de una mujer que le dio, parece agredió a un hombre y salió con un poquito aquí también de sangre, menos de la que yo tenía y menos golpes de los que yo tenía, y el alcalde salió hablando sobre la situación. ¿Por qué no salió hablando, no dio la cara? ¿De qué localidad es? Porque esa gente también hay que ponerle la cara colorada. En Manilva era un alcalde del PP. Pues mira, que se sepa. Es que yo creo, os digo sinceramente, que hay que empezar a utilizar las mismas armas que ellos. La exposición pública. Y no hay más. Y decir las cosas como son. Yo siempre lo digo, yo no me escondo, yo creo que por eso he caído mal aquí en el pueblo, porque yo lo he dicho, las autoridades aquí y el alcalde principalmente, el único que medio me contestó, no sé si puedo decirlo, fue el concejal de Vox, y fue el que se interesó un poco por mi situación, que decía que no importaba a lo que yo me dedicara, pero que yo lo que estaba pasando no era común hacérselo a ninguna persona, y menos a una mujer. Pero bueno, el alcalde no quiso dar la cara, y sí la dio cuando un hombre fue apenas agredido por una señora que no tenía bien sus facultades mentales. Fíjate,
Unos Imagínate. llevan la fama y otros cardan la lana. Esto es lo de siempre. Unos llevan la fama y otros cardan la lana. Y a mí eso me pone de una mala leche, que por eso os interrumpo, porque he vivido muchas injusticias de ese tipo. Y a mí eso me llevan los demonios. No me tendría por qué meter en esos berenjenales, pero me llevan los demonios. Digo, unos llevamos la fama y otros cardan la lana. O sea, estamos viendo todos los días estos asquerosos que nos gobiernan, metidos en 1000 fregados de corrupción de todo tipo, prostitutas por el medio, y luego van de aquí a dalices de la moral y de... Bueno, por favor, o sea, esto es terrorífico. Yo creo que el gobierno está utilizando el Código Penal como instrumento aleccionador, que ninguna sociedad debería basar en el Código Penal la regulación de aspectos claves, como por ejemplo el trabajo sexual. En este caso, en el del trabajo sexual, yo pediría, en primer lugar, que se quite la amenaza penal, antes de hablar de derechos, antes de hablar de qué quiero, antes de hablar de lo que quieren las trabajadoras sexuales. Nadie puede negociar con una espada de Damocles como es la amenaza del Código Penal. Entonces, primero quítame el chantaje del Código Penal y luego hablamos, porque si no estamos negociando en una situación de desigualdad. Y respecto a tu caso, que también es el empleo del Código Penal con fines aleccionadores, yo lo que pediría aquí, con mi poca influencia, la que sea, pediría que el día que tengas que ir a la vista, que los coruñeses y los que vengan de fuera que llenen el juzgado de La Coruña en signo de apoyo a Begoña Cerpe. Yo hago un llamamiento a que se inunde la avenida Alfonso Molina si hace falta, que es la que desemboca. A lo mejor vamos 4, pero te digo una cosa, esto es por libertad. Esto es un derecho que teníamos todos los españoles, la libertad de expresión, la libertad de poder decir lo que uno piensa. O sea, yo siento que hemos perdido tantos derechos. Mucho. Había más libertad a finales de los 80 que ahora. Quiero decir, nunca se utilizó el Código Penal de una manera tan torticera, desarrollando definiciones jurídicas ambiguas del tipo: quien incite a través de la elaboración de contenido al odio contra... Claro, es casi todo vale, con el lenguaje todo vale. Y cada vez tenemos definiciones jurídicas más largas donde todo cabe, es un cajón desastre, donde, bueno, pues claro, que te puede tocar a ti. Claro que te puede tocar. Terror penal, es el terror penal. Total, fíjate lo que te decía antes de empezar a grabar, nadie te paga el sufrimiento, porque es que es sufrimiento, te lo dije antes de empezar a grabar. Yo creo que cuando a mí me pase todo esto y consiga relajarme, sea el final que sea, yo tengo miedo de tener una enfermedad, de haber desarrollado durante estos 2 años una enfermedad, porque la gente no sabe lo que es. Cada vez que a mí me llega un correo de mi compañera Sandra, cómo se me pone el corazón. O sea, ya la última conversación que tuve con ella hace 2 días fue: mira, si sale algo de lo mío, dímelo por la mañana, no me lo digas por la tarde, porque yo sé que ese día no voy a dormir. O sea, la gente no sabe, los jueces no saben el sufrimiento que es para una persona estar sometido a un procedimiento penal. No lo saben. Tener que desarraigarse, no solo eso, o sea, todo lo que te trastoca en la vida, esa presión. En la vida. Pero igual que la situación que está viviendo Nelly ahora, o la que has podido vivir tú, quiero decir, al final, cuando el Estado infiere de esta manera tan brutal en tu vida, porque es el Estado, dices, ¿pero esto qué es? ¿En qué momento yo he dejado de ser una persona libre con mis gustos, mis preferencias, mis decisiones? No, ya no eres libre ni yo para hablar, ni Nelly para hacer lo que le dé la gana, ni tú para ir donde te salga de la... ¿Sabes? Es que es el Estado, es el Estado. Entonces yo ya he dejado, porque hace unos meses yo siempre decía, lo último que nos queda son los jueces. Es mentira, porque todo es el Estado. El Estado que tenemos en España es un Estado opresor grande. Los jueces tienen miedo. ¿Te acuerdas del juez Serrano? Sí. Fue uno de los primeros que levantó la voz ya en tiempos de Zapatero contra las leyes antihombres. Y mira cómo acabó, fuera de la judicatura. Pero porque el Estado son funcionarios, el Estado son los poderes del Estado, el ejecutivo, el judicial, el legislativo y el mediático. Y actualmente ese Estado opresor, que mueve muchísimo dinero en España, tiene una cartera clientelar brutal y lo abarca absolutamente todo. ¿Y qué es todo? ¿Todo? ¡Todo! Hasta las prostitutas, o sea, todo. Es que es acojonante, tío. Yo tengo la esperanza de un cambio de gobierno, Begoña, que cambie todo esto. Con el cambio de gobierno no hacemos nada, porque el siguiente gobierno es el Partido Popular. ¿Y qué va a tener? Bueno, pero yo creo que alguna lección
habrán sacado de estos años, No, quiero decir. porque todo lo que haga el PSOE lo va a aprovechar el PP en su propio beneficio. El miedo Cualquier que cosa tengo que es a hagan, la tibieza, porque, por ejemplo, con Rajoy vimos como había unas expectativas de que se revirtieran algunas medidas lesivas para los hombres, por ejemplo, y no se hizo por miedo. claro. Y ahora, por ejemplo, que el PP tiene mucho poder en las autonomías, no vemos que haya un cambio en cuestiones Por eso te digo, la tangibles pregunta que me como el trabajo hiciste sexual. la pregunta que me hiciste antes, tiene que venir un cambio desde la sociedad civil, porque el político tiene miedo de perder su puesto. ¿Y cómo va a perder ese puesto? Por los votos o por el ruido en la calle. Cuando gobierna la derecha, las izquierdas se manifiestan, hacen ruido en redes sociales, hacen pancartas, salen a la calle, tal. Y ahora todos nosotros estamos cagados. Yo me he ido de España. Yo me he tenido que ir de mi país. Me he ido del país para que no me cierren mi sustento, que ahora es mi canal de YouTube. He dejado mi despacho de abogados. Vivo en un hilo. No vivo mal, a Dios gracias, pero vivo mal emocionalmente. Vivo con la pena de no estar cerca de mi madre, de mis amigos, de que mi hijo tenga que crecer en otro país. Entonces yo creo que hay que hacer cambios. ¿Qué cambios? Yo voy a hacer todo lo que pueda. Estoy en ello. A la gente que me espere un poquito. Estoy en ello. Pero cuando yo lo haga, yo necesitaré el apoyo y no es económico. Yo a la gente no le pido dinero. Yo a la gente lo que le pido es ruido. Que vea estos vídeos, que los difunda, que eso no le cuesta dinero. Que si algún día yo digo, señores, que el juicio está al día a tal hora, el que pueda. Yo no le estoy diciendo a una persona que trabaja limpiando como mi madre que se pida el día, pero el jubilado que está a la puerta de su casa, la señora que tiene que hacer la compra, pues que ese día vaya allí, que haga ruido, porque nos va la libertad en ello y la gente no es consciente de que yo hasta hace 2 días era una abogada de provincia que estaba en mi vida haciendo vídeos de derecho y yo no andaba montando pollos. O sea, yo estaba en mi vida, la empollona, yo estaba en mi vida, Nelly estaba en la suya. Pero hoy en día la gente está atemorizada de no poder hablar con espontaneidad ni con el vecino, porque no sabes lo que piensa el vecino y a lo mejor te deja de hablar y luego tienes un problema en la comunidad. Estamos en esa situación en España y con la pandemia se acrecentó eso. Totalmente. Estamos totalmente en censura. Y esto lo tiene que saber, por ejemplo, Nelly, que viene de otro sitio. Pues Nelly lo que tiene que hacer después de terminar este vídeo es difundirlo con la gente de su país y que esto se sepa en el mundo, que España ya no es una democracia, es otra cosa y nos va la libertad en ello. Yo estoy de acuerdo que si tú comparas países, hay pocos como España en cuanto a la dureza de algunas políticas, en cuanto al feminismo. Si nos comparamos con otros países, realmente damos pena. Estamos a la altura de otras dictaduras ideológicas, como fue, ahora ya no, como fue Argentina hasta que se cayó el peronismo, por ejemplo, ¿no? Creo que ahora se está revirtiendo algo. Allí también yo creo que los hombres que lo están pasando mal. A los países que les da por esto del feminismo, tarde o temprano acaban con una brecha social enorme. Entonces, yo creo que tú vas a tener ese apoyo que reclamas de la sociedad civil, porque tú eres una persona transparente, sincera, honesta, valiente, y no te lo digo por hacerte la pelota. Yo la pelota no se la hago ni a mi padre, pero eso se ve. Y esa persona, ese tipo de personas al final acaban teniendo, pues eso. O acaban en la cárcel, porque yo te digo una cosa. No creo que se atrevan contigo. Lo siguiente que va a pasar en España va a ser cárcel, igual que ha pasado en otros países, porque esto no es nuevo. En Inglaterra han metido a la gente en la cárcel por un puto tuit. O sea que a mí no me extrañaría nada que esto lo empecemos a ver en España. Y después las expropiaciones, insinúa el tiempo, porque date cuenta de que este gobierno ha necesitado los votos de todos para gobernar y aquí todo el mundo quiere lo suyo. O sea, no hay más. Llevamos aquí 1 hora y media, chicos, lo tenemos que dejar. Bien, pues oye, ha sido un placer de nuevo. Como siempre, ¿eh? Ya sabéis que esta es vuestra casa y que siempre que os queréis pasar por aquí tenéis las puertas abiertas. Ya pues bueno, Begoña, nada más despedirme y decirle a tu público de que no perdamos la esperanza porque estas cosas van a cambiar. Tenemos que movernos, movilizarnos porque España está llegando al ridículo ya propio de muchas dictaduras de donde yo vengo, que ni siquiera puedes hablar porque sos encarcelado y torturado, incluso te quitan la ciudadanía. Espero que las cosas mejoren. Yo sé, mira, que para poder hablar también yo tengo que saltar otra barrera como soy extranjera. Entonces, también me dicen no tengo derecho a hablar o tú eres la primera que se va a ir en caso de que venga un gobierno diferente.
Pero bueno, yo ahora mismo, yo vivo en España, quiero a España y yo sé que las cosas van a cambiar. Y mira, si hay que ir a la cárcel, Begoña se va. Y se va y se vuelve a salir y mucho ánimo, porque igual yo fui denunciada, estuve en el juicio, que esto, también por hacer mis denuncias estoy denunciada. ¿Y qué más da? Si tengo que ir a la cárcel por luchar por mis derechos, que no voy a dejar de hacerlo, pues voy a ir, pero voy a ir contenta porque voy a quedarme satisfecha de no haber desistido, de haber seguido adelante, por saber de que yo tengo la razón y de que estas cosas no pueden suceder ni a mí ni a ninguna otra mujer que se dedica al trabajo sexual. En tu caso, no te puede suceder a ti ni a ninguna persona que quiera expresar libremente sus ideas, que muchas veces no son mentiras, estás diciendo la verdad y que toda la gente lo sabe, pero nadie lo dice. Se quedan callados y bueno, mandarte mi apoyo y gracias una vez más por darnos un espacio en tu programa. Muchas gracias, Nelly. Te mando un beso y un abrazo muy fuerte. Y a ti también. Nos vemos en la próxima, chicos. Chao. Chao.